Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a seguir con nuestras clases de electricidad y magnetismo de la unidad de electrostática y vamos a platicar sobre el potencial eléctrico y diferencia de potencial. Muy bien, aquí ya se me adelantó esto, pero no importa. Ok, tenemos energía potencial eléctrica, ¿verdad? Dice, una de las formas más apropiadas de entender el concepto de energía potencial eléctrica consiste en compararla con la energía potencial gravitacional. En el caso de la energía gravitacional se considera que la masa m en la figura 25.1, que viene siendo esta de aquí, se mueve del nivel A al nivel B. Debe aplicarse una fuerza externa igual al peso mg para mover la masa en contra de la gravedad. El trabajo realizado por esta fuerza es el producto de la masa por la gravedad por la altura. Cuando la masa m alcanza el nivel B, tiene un potencial para realizar trabajo en relación con nivel A. El sistema tiene energía potencial, EP, que es igual al trabajo realizado en contra de la gravedad. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Está sencillo. Si nosotros aquí tenemos el nivel A y aquí vamos a tener nuestro nivel B, ¿verdad? Entonces esta masa está en reposo sobre el nivel A y para llevarla hasta el nivel B tenemos que aplicar una fuerza, un trabajo para llevarla hasta acá. Como aquí está en reposo, está descansando, pues no hay energía potencial, ¿verdad? Pero a medida que la vamos subiendo, va aumentando su energía potencial hasta llegar a este punto, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la tenemos ahí? Bueno, si nosotros ya la tenemos en este punto, ya tiene su energía potencial igual a masa por gravedad por la altura. Si nosotros la soltamos, pues esta pelotita, esta masa va a caer, ¿verdad? Y esta energía potencial, al momento que cae, se convierte en energía cinética, ¿verdad? Y la energía cinética está dada es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a masa por la gravedad por la altura. Entonces, ahí va otra vez. Cuando nosotros la vamos subiendo, va aumentando su energía potencial hasta llegar a este punto, tiene su energía potencial. Y cuando la soltamos, esa energía potencial se convierte en energía cinética, porque ya está en movimiento. Ahora, ese concepto, ¿cómo lo vemos ahora físicamente? Yo tengo una pluma aquí en mi mesa, entonces vamos a suponer que el nivel A es el nivel de la mesa, ¿sale? Como está aquí. Entonces yo tomo mi pluma y la levanto. Voy levantando mi pluma hasta llegar al nivel B. Esta pluma en este punto tiene una energía potencial, ¿verdad? Que está ahí y que la puedo liberar en el momento que yo quiera. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo la suelto, pues va a caer, ¿verdad? Entonces, esta energía potencial, al momento que se va desplazando, se convierte en energía cinética. Entonces, aquí está mi energía potencial y si la suelto, ¡pum! Cayó, ¿verdad? Cayó, se convirtió en energía cinética. Entonces, eso es lo que pasa con la energía potencial y la energía cinética. Y bueno, ya esta figura ya es sobre una carga positiva Q, ¿verdad? Tenemos nuestra carga positiva Q, está entre dos cargas, entre dos placas, una placa con carga uniforme positiva, una carga con carga uniforme negativa, y entonces hay un campo eléctrico, ¿verdad? Que está dirigido desde el más hacia el menos. Y aquí está la flechita del campo eléctrico. Entonces, si nosotros de alguna forma hacemos que esta carga positiva la llevamos para acá al punto B, pues vamos a aplicarle, va a tener una energía potencial en este punto. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Y la energía potencial va a ser igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia, por D. ¿Ok? Entonces, si esta carga positiva aquí obviamente está
la placa es positiva, la carga es positiva, se rechaza, ¿verdad? Y esta placa es negativa y la carga positiva se atrae. Entonces, si nosotros tenemos esta carga positiva ahí atorada con algo que no se mueva, pues existe una energía potencial, porque al momento que nosotros la liberemos, estas dos se van a rechazar, le va a empujar hacia acá, y esta se van a traer y lo va a jalar. Entonces, al momento de liberarla, ¡fum!, se viene para acá, ¿sí? Entonces, de esa forma, esta energía potencial que estaba aquí se convierte en energía cinética con el movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahorita con respecto al potencial eléctrico. Ahora, ¿cómo calculamos esa energía potencial? Pues ya está aquí, ¿verdad? La energía potencial es igual a la carga por el campo eléctrico por D, por la distancia, que es esta fórmula, el 25.1, ¿verdad? Cuando la carga se libera, el campo eléctrico desarrollará esta cantidad de trabajo y la carga Q tendrá una energía cinética, que se convierte en esta fórmula, ¿ok? Aquí algo interesante sobre este desplazamiento es que, bueno, vamos a leer esto, dice: las afirmaciones y las ecuaciones anteriores son válidas independientemente de la trayectoria que siga la carga al moverse. O sea, no importa si la desplazamos por esta línea o sigue esta línea recta entre las placas, ¿verdad? El trabajo va a ser el mismo para llevarla de este punto a este punto que de este punto a este punto, ¿sí? De hecho, se requiere realizar el mismo trabajo contra el campo gravitacional para deslizar una masa. ¿Qué pasó, mijo? Una masa hacia arriba por un plano inclinado que si se eleva esta verticalmente. En forma similar, la energía potencial debida a la carga positiva, Q, en el punto B es independiente de la trayectoria, lo que les acabo de mencionar. O sea, no importa la trayectoria que siga, ¿verdad? El trabajo para llevarla de este punto aquí, que de este punto aquí, va a ser el mismo. Como se muestra en la figura 25.3, la energía potencial sería la misma si la carga positiva se moviera a lo largo de la trayectoria L o de la trayectoria D. Ahí tenemos las dos trayectorias. El único trabajo que contribuye a la energía potencial es el trabajo realizado contra la fuerza del campo eléctrico QE. Esto significa que en esta parte no vemos las componentes, digamos, si este es X, no vemos las componentes en X, y tampoco vemos las componentes, bueno, más bien solamente tomamos en cuenta las componentes en Y. Estas de aquí no contribuyen en nada, solamente estas de aquí. Entonces es lo mismo de llevarla de aquí hasta acá que de aquí hasta acá si hablamos en términos de las componentes en Y. ¿Sale? Entonces aquí dice: la distancia efectiva que recorre contra esta fuerza eléctrica descendente es L por el seno de teta igual a D. O sea, viene siendo esta distancia de aquí. La distancia en Y solamente es la que contribuye. Muy bien. Y luego aquí, aquí dice: en el caso de la gravedad solo hay un tipo de masa y las fuerzas implicadas son siempre fuerzas de atracción. O sea, siempre va a haber la fuerza que se ejerce por la gravedad, ¿verdad? Que van a caer sobre la Tierra. Por tanto, una masa a gran altura siempre tiene una gran energía potencial con respecto a la Tierra. Esto no se cumple en el caso de la energía eléctrica, debido a la existencia de carga negativa, ¿verdad? Nosotros tenemos cargas negativas y tenemos carga positiva. Entonces, en este caso tenemos aquí una carga positiva, que está aquí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tuviéramos una carga negativa?
la trayectoria cambiaría, ¿verdad? Aquí cambiaría. Si fuera negativa, entonces estas dos se rechazarían y el movimiento, y aquí tendría una energía potencial que al ser liberada se vendría para acá. ¿Cómo se vería eso? Eso, pues, esta va a ser nuestra carga negativa y aquí se rechazan, ¿verdad? Esta y esta se va a rechazar y entonces la energía potencial de esta, como se están rechazando, sería hacia acá. Uy, no me salió la flechita, pero ahorita la pongo. Sería hacia acá, ¿verdad? En el caso de la energía positiva es hacia abajo y en el caso de la energía negativa pues sería hacia arriba, porque la placa negativa rechazaría a la carga negativa y la placa positiva atraería a la carga negativa y entonces el movimiento sería hacia arriba. Y eso es lo que está diciendo aquí, que a diferencia de la gravedad, que siempre es hacia la Tierra, aquí tenemos movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? En el caso de la energía eléctrica, debido a la existencia de la carga negativa. Una carga positiva tiene una mayor energía potencial en el punto B que en el punto A. Esto es cierto independientemente del punto de referencia elegido para medir la energía, ya que el trabajo se ha realizado en contra del campo eléctrico. Ok. El trabajo se ha realizado en contra del campo eléctrico. Esto significa la fuerza que nosotros estamos ejerciendo para mover la carga eléctrica. Por otra parte, si una carga negativa se moviera del punto A al punto B, el trabajo sería realizado por el campo. Una carga negativa tendría una menor energía potencial en B, que es exactamente lo opuesto a la situación para la carga positiva, que viene siendo esto que les acabo de explicar con esta carga negativa y la flechita hacia arriba. Ok, nos regresamos para acá y dice, siempre que una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial aumenta. Y siempre que una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial disminuye. ¿Cómo está esto? A ver, vamos a regresarnos aquí. Y entonces, aquí tengo mi carga positiva y si yo la levanto, la llevo del punto A al punto B, estoy trabajando en contra del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces al llegar aquí, pues aumenta mi energía potencial, ¿sí? Y si yo muevo esta aquí donde está en el punto A hacia el punto B, aquí ya mi energía potencial es mucha, porque y esta se están rechazando y la placa positiva la está atrayendo. Y entonces si yo la llevo de aquí a aquí, la energía potencial disminuye, ¿verdad? Porque la carga positiva con la carga negativa, si estuviera en este punto, pues ya están ahí juntas, ya no va a haber movimiento. En cambio, si está aquí, pues la está jalando. Eso es lo que significa este pequeño concepto importante, ¿verdad? La regla anterior es una consecuencia directa del hecho de que la dirección del campo eléctrico se defina en términos de una carga positiva. ¿Sí? Esto está aquí así de esa forma porque lo estamos hablando en términos de una carga positiva. Muy bien, ahora vamos a platicar sobre el cálculo de la energía potencial, ¿verdad? Dice, si se considera el espacio entre dos placas con carga opuesta, los cálculos para determinar el trabajo se simplifican en forma considerable, ya que el campo eléctrico es uniforme, ¿verdad? Y dice, la fuerza eléctrica que experimenta una carga es constante mientras permanezca entre las placas. Sin embargo, por lo general el campo no será constante y debemos tener en cuenta que la fuerza varía. Dice, por ejemplo, considérese el campo eléctrico en la vecindad de una carga positiva Q, como se muestra en la figura 25.5. Entonces, vamos a ver nuestra figura 25.5, que es esta,
y tiene nuestra carga Q, y el campo eléctrico pues está dirigido radialmente hacia afuera, ¿verdad? Ok. Dice, el campo se dirige en forma radial hacia afuera y su intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia que hay desde el centro de la carga. Esto significa que entre más lejos estés de la carga positiva, el campo eléctrico pues se va a sentir menos, ¿verdad? Vas a estar, es como los imanes, entre más los separas, pues no se siente fuerza de atracción. Pero ¿qué tal cuando los vas acercando? ¡Pum! Hasta te jalan, ¿verdad? Te jalan. Eso es lo que pasa en este caso también, ¿verdad? Entre más lejos esté, se siente menos el campo eléctrico. Dice, el campo se dirige en forma radial hacia afuera y su intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia que hay desde el centro de la carga. El campo en los puntos A y B está dado por estas dos formulitas. Estas formulitas ya las conocemos, ¿verdad? Para calcular el campo eléctrico. Y es el campo eléctrico en el punto A, en este punto de aquí, es igual a K por la carga sobre R al cuadrado, a la distancia que está hacia A al cuadrado, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos R al cuadrado A desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y la que está en el punto B es K por Q, por esta carga, sobre la distancia que hay desde esta carga hasta el punto B, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico aquí va a depender de la distancia, ¿verdad? Donde RA y RB son las distancias respectivas a los puntos A y B. Punto A y B. Ok. Entonces, con esta formulita calculamos el campo eléctrico en esos puntos y depende de la distancia que hay desde la carga hacia el punto. Dice, en la figura 25.5 y en el análisis que sigue, usaremos el término infinito para referirnos a puntos que están más allá del punto de interacción eléctrica y muy alejados del mismo. También supondremos que las únicas cargas presentes son aquellas expresamente indicadas en nuestros ejemplos. Ok. Dice, la fuerza eléctrica promedio que experimenta una carga Q positiva cuando se desplaza del punto A al punto B está dada por esta expresión. ¿Ok? Ojo, la fuerza eléctrica promedio que experimenta una carga Q positiva cuando se desplaza del punto A al punto B está dada por esta expresión. Si se fijan, está igual que la ley de Coulomb. Dice, por tanto, el trabajo realizado en contra del campo eléctrico al moverse por la distancia RA menos RB es igual a, y aquí tenemos ya la expresión para el trabajo, que va a ser igual a esta fórmula que ya vimos para la fuerza, K por Q de la carga, por Q de la otra carga, de la carga 2 sobre RA por RB, que multiplica a RA menos RB, y ya haciendo un reacomodo algebraico vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? Donde está la K, nuestra constante K, por la carga 1, por la carga 2, que multiplica a 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Entonces está bien sencillo, ¿verdad? Este es el trabajo realizado para mover una carga del punto A al punto B. Dice, obsérvese que el trabajo es una función de las distancias RA y RB. La trayectoria seguida no tiene importancia. El mismo trabajo se realizaría contra el campo al mover una carga desde cualquier punto sobre el círculo punteado que pasa a través de a cualquier punto sobre el círculo que pasa a través de B. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra figurita, aquí lo que nos está diciendo, aquí lo tiene en este punto, pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos nuestra carga en este punto y tuviéramos otra carga en este punto? Entonces estas dos distancias vienen siendo la misma que estas dos, y entonces no importa la dirección, ¿verdad? Solamente importa el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento que hay entre ellas.
Dice, supongamos ahora que se calcula el trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas al mover una carga positiva desde el infinito hasta un punto a una distancia r de la carga Q, partiendo de la ecuación 25.3, que es esta. El trabajo está dado por, entonces este es desde el infinito hasta el punto R, tenemos nuestra constante K, nuestra carga 1, nuestra carga 2, al punto R, 1 sobre R, menos 1 sobre infinito. Entonces, como está dividiendo entre infinito, este término se hace 0 y nos queda nuevamente esta de aquí, K por Q1 por Q2 sobre R. Esta fórmula ya la conocemos también, pero aquí la estamos viendo ya como trabajo. ¿Sale? Dice, en vista de que ya hemos demostrado que el trabajo realizado contra el campo eléctrico equivale al incremento de la energía potencial, lo que digamos, entre más cerca esté una carga positiva de una carga positiva, va a haber más energía potencial. La ecuación 25.4 representa la energía potencial en R con respecto al infinito. A menudo se considera que la energía potencial en el infinito es cero, porque la distancia es muy grande, entonces pues se pierde, ¿verdad? Como decíamos de los imanes, si los separas, hay un momento que la atracción se pierde. Por lo que la energía potencial de un sistema compuesto por una carga Q y otra carga Q2, separadas por una distancia R, es, entonces aquí está, fíjense bien, aquí es la energía potencial en el infinito es cero. La energía potencial de un sistema compuesto por una carga Q y otra carga Q, separadas por una distancia R. Nada más está como la ley de Coulomb, ¿verdad? Y aquí es importante esto. La energía potencial del sistema es igual al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas para llevar la carga Q positiva desde el infinito hasta ese punto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una carga Q positiva por acá muy lejos y aquí tengo mi Q positiva, entonces yo tomo esta desde acá y la traigo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Las estoy juntando, ¿verdad? Pero en el momento en que están más juntas, estas dos, como las dos son positivas, se rechazan. Entonces, al estar juntas, tienen una energía potencial mayor. Y si yo la suelto, pum, la va a empujar para que se vaya otra vez. ¿Sale? Entonces es lo que dice aquí. Sobre la energía potencial, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, pues, sencillo. Y dice, una carga de más 2 nanocoulombs está separada 20 centímetros de otra carga de más 4 microcoulombs. Fíjense, las dos cargas son positivas, o sea que se rechazan, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Para el inciso A, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la energía potencial a una distancia R de 20 centímetros. Acuérdense que esto se tiene que pasar a metros, es igual a 0.20 metros, ¿verdad? Entonces utilizamos nuestra fórmula para la energía potencial y aquí tenemos K por la carga 1 por la carga 2 sobre R, la distancia que está entre las dos, ¿verdad? Y bueno, aquí sustituyen los valores. K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y la carga 1 va a ser 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2 es 2 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia. Y entonces ya resolviendo esto, pues nos va a quedar que esto es igual a 3.60 por 10 a la menos 4 joules. ¿Cómo veríamos esto? Si yo pongo una línea aquí, acuérdense que no importa si está muy derecha o no, ¿verdad? Tengo una línea. Pero ahora voy a poner, quiero quitar eso de ahí, a ver. Oh, quitarlo de las herramientas. Vamos a ponerlo otra vez. Tú hazte para allá.
Entonces aquí tengo mi carga positiva. A ver, la voy a copiar. ¿Dónde la puso? No sé dónde la puso. Esta la voy a poner, la quiero mover, no lo puedo mover. Ahí ya la puedo mover. Aquí la pongo, ¿verdad? Entonces pongo otra que va a estar aquí. Ahí está. Entonces tengo mis dos cargas, ¿verdad? La de 2 nanocoulombs y la de 4 microcoulombs. Y aquí hay 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, como las dos son positivas, pues las dos se rechazan, ¿verdad? La fuerza es de rechazo, ¿verdad? Entonces aquí pongo una flecha y aquí pongo otra flecha para indicar que pues se están rechazando, ¿verdad? Y luego dice, ¿cuál es el cambio de energía potencial si la carga de 2 nanocoulombs se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga? Entonces lo que está diciendo es que si esta es la de 2 nanocoulombs y está a 20 centímetros, pues va a estar más o menos por aquí, por la mitad, ¿verdad? Entonces ahora pues la voy a poner lo más que me deje. La voy a cambiar de lugar. Esta la voy a poner por aquí. Y a ver, vamos a jugar poquito. Le cambio el color, la voy a poner azul, ¿verdad? Porque ahora es la nueva. Primero estaba aquí y ahora la recorrí para acá. Entonces aquí, pues estas dos se siguen rechazando, ¿verdad? Se siguen rechazando, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora las dos están más cercas, entonces tenemos dos cargas positivas que ya las acerqué. ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Pues la va a rechazar con más fuerza que si la tuviera acá. Si la tengo acá, sí la va a empujar, pero de muy poco, ¿no? Pero ¿qué tal si la pongo aquí cerquita? La va a empujar con más fuerza, suponiendo que esta del lado izquierdo está fija y la del lado derecho no, ¿verdad? Entonces, para el inciso B, aquí dice, la energía potencial es R igual a 8 centímetros, hay que pasarlo a metros, hay que acordarse de eso, es igual a 0.08 metros. Y entonces tenemos nuestra energía potencial de la constante K por nuestra carga positiva 1 por la carga positiva 2 sobre la distancia. Entonces, pues los valores son los mismos, lo único que cambia es la distancia. Y aquí tenemos que es 9 por 10 a la menos 4 joules, ¿verdad? Y aquí teníamos que es 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Y sí, efectivamente, entonces esta es más grande que esta, ¿verdad? Entonces la fuerza de rechazo, la energía potencial que existe ahí, en ese punto, es mayor. Si yo la suelto, va a salir ¡pum! Con más fuerza que si la tengo por acá, la suelto, se va a desplazar más despacio. Entonces esto es lo que significa este ejemplo. Y dice aquí, el cambio de energía potencial es, hay un cambio de energía potencial, ¿verdad? Aquí tenemos una energía potencial y aquí tenemos otra energía potencial, entonces al traerla para acá hay un cambio de energía potencial. Y tiene que el cambio de energía potencial es de 9 por 10 a la menos 4 joules menos 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Y esto nos da como resultado 5.4 por 10 a la menos 4 joules. Y aquí nos dice, observe que la diferencia es positiva, lo que indica un incremento en energía potencial. Si la carga Q fuera negativa y todos los demás parámetros no cambiaran, la energía potencial habría disminuido en esa misma cantidad. Entonces, si se fijan, este ejemplo está bien sencillo, ¿verdad? Lo podemos hacer directamente sustituyendo valores sin tener que usar dibujitos, pero aquí hay algo que es interesante. Nosotros aquí, al hacer esto de aquí, podemos equivocarnos y obtener un signo negativo, ¿verdad? Y aquí dice que hay un incremento. Entonces, si nosotros tuviéramos un signo negativo,
Entonces sería un decremento, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué menciono esto? Aquí hay que estar abusados cuando hay un incremento en la energía potencial. Porque si yo resuelvo este examen, ándenles, ya tengo ganas de hacerles examen, este, esta, este problema sin hacer la figura, aquí me podría equivocar y no darme cuenta. Pero si hago la figurita, aquí yo puedo ver que si este es positivo y este es positivo, pues sí hay una energía potencial entre estos dos y hay un rechazo entre estos dos, ¿verdad? Pero al traerme esta para acá, entonces, ¿qué sucede? Que la energía potencial es mayor, ¿verdad? La fuerza de repulsión entre las dos es mayor y entonces con eso yo me podría dar cuenta que el cambio de energía potencial es un incremento. Aquí es menos, la estoy trayendo para acá y se va incrementando la energía potencial, ¿sí? Pero esto me doy cuenta al hacer el dibujito. Si nada más lo hago así, sin ponerle el dibujito y aquí me equivoco de signo, por ejemplo que hubiera puesto 3.6 por 10 a la menos 4 menos 9 por 10 a la menos 4, entonces me hubiera salido un número negativo y yo diría, pues es que es negativo, hay un decremento y vemos que no es cierto, ¿sí? Entonces es importante hacer nuestros dibujitos para poderlo ver visualmente también, ¿ok? Entonces, hasta aquí este problemita. Y lo que sigue es el potencial eléctrico. Bueno, yo creo que este video hasta aquí, porque ya lleva como media hora, entonces esta parte hasta aquí la dejamos. Cuídense mucho, se portan bien.